Hola, buenas noches. Mm, Espero que me puedan ver bien y escuchar bien. Cualquier cosa, pues, escríbanme, porfa. Y voy a esperar a que se conecten. Ah, para empezar, bueno, eh, como saben, seguimos con nuestro estudio del libro de Job y hoy vamos a ver el capítulo 30. Espero que hayan podido ver el 29, el de la semana pasada, porque van de la mano, o sea, es importante que podamos entender el 29 para entender el 30. Y porque sobre todo vamos a ver cómo Job hacía una comparación con el antes y con el después, ¿no? O sea, con el ahora de él en ese momento. Entonces, pues, ¿qué les parece si oramos? Cualquier cosa, pues escríbanme. Si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer sobre este capítulo, escríbanos, ¿va? Vamos a orar para empezar. Pues, Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de la vida de Job, Señor, podemos muchas veces encontrar un reflejo de nuestro carácter, de nuestros defectos, Señor, y de las cosas en que aún tú estás siendo glorificado en nuestras vidas. Podemos ver aún con cuánto amor, cuánto cuidado has tenido de nosotros y no podemos más que darte gloria, alabarte y reconocerte en nuestra vida, Señor, porque eres tú quien nos ha dado fortaleza, eres tú quien nos anima, quien nos alienta. Y hoy en esta tarde yo te pido que no sea la excepción, que nuevamente tú a través de tu palabra nos puedas guiar, nos puedas dar aliento, aún nos puedas consolar, Señor, y ante cualquier situación en nuestra vida, estamos agradecidos porque sabemos que eres tú quien está con nosotros y que aún tú tienes el control de nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, eh, vamos a empezar, ¿va? Espero que ya tengan su Biblia y a la mano. Y decíamos, Job, capítulo 30. Como el título, perdón, de este capítulo lo dice, Job lamenta su desdicha actual. Les comentaba en el 20, que es importante que entendamos el 29, porque en el 29 Job recuerda su felicidad anterior, ¿no? Recordemos que hubo un momento, una etapa en la vida de Job en la que todo era próspero, en que tenía su familia, que tenía tierras, tenía prosperidad, ¿no? Económicamente. Bueno, no me gusta decirle prosperidad, sino que tenía riquezas, ¿no? Y aquí en el capítulo 30, Job se lamenta de la situación actual en la que estaba, en esta situación de dolor, de enfermedad, de sufrimiento, y no tan solo físicamente, sino emocionalmente. Entonces, es un capítulo en el contraste de el pasado con su situación del momento. Y bueno, vamos a empezar. Job capítulo 30, versículo 1. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Aquí Job empieza diciendo, les decía, ¿no? Es una comparación con el pasado con su momento actual. Y Job comienza diciendo que él se ha vuelto un objeto de burla para la gente joven de su región, ¿no? Del lugar en donde él estaba. Y después vamos a ver desde el versículo 2 al versículo 8 un discurso de Job en el que
intenta ridiculizar a este tipo de jóvenes que se estaban riendo de él, porque hace muchos comentarios sobre ellos. Y sobre todo porque también dice, cuando me necesitaban, bueno, no lo dice así, pero uno lo entiende con el contexto del pasado del capítulo 29. Nuevamente les digo, si no lo han visto, véanlo. Eh, ¿Cómo es que cuando necesitaban de Job, pues esta gente estaba con él y ahora que Job está en una situación pues no tan buena, ya no lo necesitan y se burlan de él. Entonces vamos a leer del 2 al 8. Dice, recuerden que esto es Job refiriéndose a los jóvenes que se burlaban de él. Y dice, ¿y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la sociedad. No, perdón. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les gritaba y todos le daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Eh, Les digo nuevamente, Job trataba de ridiculizarlos con sus palabras, ¿no? Porque hablaba mal de ellos y también con sus palabras intentaba hacerlos menos, ¿no? Aquí podemos ver una actitud de Job, pues de orgullo, honestamente, que yo creo que muchas veces nosotros hemos tenido cuando a lo mejor alguien se llega a reír, se llega a burlar de nosotros, llega a hacer algún comentario que a nosotros no nos parece. Y nuestra respuesta inmediata es contestar, pero contestar hiriéndole, ¿no? Y como regresándole de alguna forma la ofensa que para ti te está haciendo, o sea, regresársela igual, ¿no? Y Job se refiere a estos jóvenes como inútiles, como que la gente no los quería, como que eran pobres, que valían muchísimo menos que la tierra y el polvo, eh, que sufrían de hambre, y aún los compara con animales, porque hay una parte, bueno, de hecho el versículo 7 empieza diciendo, ¿no? Bramaban entre las matas. ¿Y qué es bramar? Eh, pues es el sonido que hacen los toros y las vacas, o sea, fíjense cómo Job intenta, pues sí, de esta forma, ¿no? Haciéndolos, bueno, refiriéndose a ellos como muchísimo menos que el polvo y la tierra. Este, y yo quiero preguntarles, yo sé que muchos de nosotros tenemos abuelitos y a veces honestamente no los respetamos y nos burlamos de ellos y aquí haciendo referencia a lo que decía Job, eh, pues esa actitud, o sea, esa actitud de nosotros siendo jóvenes y burlándonos a lo mejor de alguien adulto, alguien que necesita nuestro apoyo, ¿no? Muchas veces, y lo veo ahorita, ¿no? Yo con mi abuelito de que necesita apoyo para su celular, este, con todo esto, ¿no? De que ya se tienen que hacer las citas médicas por internet, o sea, imagínense, y aún hay mucha gente que sí lo hace, ¿no? Que se burla de ellos, que aún los menosprecia simplemente por la edad o porque no se sienten ellos seguros de poder hacer algo sin que te pregunten a ti, porque en teoría pues nosotros sabemos más de tecnología, ¿no? Cosas así. Realmente esa actitud de burlarnos o de reírnos, de menospreciar a alguien adulto, no es algo que agrade a Dios, sino es algo que glorifique a Dios. Entonces, eh, yo creo un poco que deberíamos de ponernos en sus zapatos, ¿no? Yo creo que si ellos pudieran, si ellos
supieran, no te estarían preguntando a ti, no estarían necesitando de tu ayuda. Y aquí, pues, con Job realmente eso era lo que pasaba, ¿no? Cuando lo necesitaban, ellos ahí estaban. Y ahora que Job estaba en una situación, pues, desigual, en una situación, pues, desfavorable, los jóvenes de la ciudad o del lugar en donde él estaba se burlaban de él, se reían de él. Y ahora, del versículo 9 al versículo 15, vamos a ver cómo, cuál era, es Job diciendo cuáles eran este tipo de agresiones, este tipo de burlas que él recibía de parte de los jóvenes, ¿no? Vamos a leerlo. Versículos 9 al 15. Yo soy objeto y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho. Empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron. Se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho. Se revolvieron sobre mi calamidad, y se han revuelto turbaciones sobre mí. Combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Entonces decíamos que aquí Job describe cuáles eran ese tipo de burlas, ese tipo de agresiones que él recibía. Los jóvenes hablaban mal de él, lo odiaban. Y aquí yo leía en un artículo que decía que probablemente Job, al ser una persona de poder, pues sí, como un patriarca, muchas veces, y esto pasa, ¿no? Hasta nuestros días, cuando la gente del gobierno o alguien tiene la capacidad de tomar una decisión, a mucha gente no le parece. Y entonces como que se va ganando el rencor de ciertas personas, ¿no? Y esto es lo que dicen que podía haber pasado en ese momento con Job. La gente ahora que lo veía pues ya en una situación eh, pues de, de fracaso aparentemente, aprovechaba la situación para burlarse de él, ¿no? Para, pues sí, hacerle saber que era odiado por otras personas. Y aún él decía que no había nadie quien los detuviera. No había nadie quien defendiera a Job, a pesar de que recordemos que seguían ahí sus amigos. Digo, ya tiene un tiempo que no han hablado, que no hemos visto eh, capítulos donde ellos hablen, pero recordemos que él no estaba solo y no había nadie que lo ayudara. Entonces, esto no solamente causaba daño en la vida, o sea, en su vida, también emocionalmente. Porque dice que se han revuelto turbaciones sobre mí. O sea, esto causaba miedo en la vida de Job. Todas las burlas, todas las cosas que recibía. Y aún yo creo que, digo, no hay punto de comparación. En algunos casos sí, porque ahora el famoso bullying, ¿no? Que muchos en la escuela, en el trabajo, no sé, en la calle, su casa, reciben, o sea, a veces hay chicos, hay personas que llegan hasta suicidarse porque no soportan las burlas, porque no soportan realmente como el hostigamiento de la gente todo el tiempo, ¿no? Es tan intenso, es tan, pues, no sé, llega en una situación de ser ya insoportable, ¿no? Y que ya no sabes cómo salir de eso. Y aquí Job describe que él tenía miedo de todo lo que recibía, pero no solo eso, o sea, hay algo que va mucho más allá, porque en el versículo 11, Job estaba buscando un culpable. Job estaba
diciendo, y lo hemos visto anteriormente, que él era justo, que él era bueno, que él tenía una amistad con Dios. Y aquí vemos que Job ya, o sea, ya dice literalmente, ¿no? Que Dios desató su cuerda y lo afligió. Job, dentro de todas las opciones, encontró a un culpable y decidió que fuera Dios. Entonces, nuevamente muchas veces, y era algo que escuchaba la semana pasada con Yuri, que solemos de todo echarle la culpa a Dios, ¿no? Y reclamamos y decimos, y aún peleamos de que por qué a nosotros, que por qué Dios. Y esta misma situación es de la que estaba pasando Job. No tan solo describía el tipo de burlas que recibía, sino que culpaba a Dios directamente de lo que estaba pasando. Y del versículo 16 al 23, vamos a leer cómo Job se dirige a Dios por el sufrimiento, por la desilusión que estaba pasando, pero no solo eso, sino que dice que es cruel. Entonces, vamos a leer del 16 al 23. Dice, y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí, la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Decíamos, Job se dirige a Dios después de mencionar todo esto, cómo eran los jóvenes, ¿no? Que se burlaban de él, cómo eran las burlas que él recibía. Ahora se dirige directamente a Dios para decirle, tú has sido cruel conmigo, tú no me has defendido de lo que han hecho. Y aún, o sea, él ya dice, tú me estás conduciendo directamente a la muerte. Pero no en un sentido de decir una muerte buena, ¿no? Una muerte tranquila, sino realmente una muerte dolorosa, una muerte donde Job no encuentra paz. Y aún sobre todo porque él seguía sin entender qué era lo que estaba pasando en su vida. Y vean, ahora del 24 al 31. Esto es una cosa, una situación en la que yo creo que todos podemos sentirnos identificados, porque si bien cuando hemos pasado algún momento doloroso, un momento en donde Dios ha probado nuestra fe, nos hemos dirigido a Dios como que Él es injusto por lo que está pasando, ¿no? Cierto tipo de cosas y decirle que por qué Él está haciendo tal cosa, por qué Él está permitiendo tal cosa. Y esto mismo vamos a ver, y es lo que hemos estado viendo en estos capítulos de Job. Y aquí nuevamente, Job no tan solo hace referencia de que es que yo hice tal cosa, o sea, como que justificándose a sí mismo de sus acciones, ¿no? Y que por eso era que él no merecía recibir cierto tipo de castigo, esa crueldad de Dios hacia él, ¿no? También hace mención, y todo esto que dice, como que expresa la ingratitud de las personas hacia él. Porque vamos a leerlo, vamos, y pongan mucha atención en lo que dice Job, sobre todo como que en la actitud que Job tenía. Dice el 24, mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare? ¿No lloré yo al afligido? ¿Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido.
ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Era evidente que en la vida de Job había mucho dolor, no solamente físico, porque vean, dice que su cuerpo se había ennegrecido, y esto muy probablemente por la enfermedad que tenía, ¿no? Que sufría. Y sí, también dice que no es por el sol que se haya puesto así. Y menciona, o sea, menciona su dolor, menciona físicamente que sus huesos sufrían en la noche. Y yo no sé si les ha pasado que cuando hace frío a veces, o bueno, será tal vez mi edad, pero a mí cuando hace frío a veces me duelen las rodillas, o sea, me tengo que poner calcetines o tenis porque si no, si estoy descalza me empiezan a doler las rodillas. Yo no me quiero imaginar realmente el dolor físico por el que estaba pasando Job. Y vean, qué, qué difícil, qué complicado, porque Job sí hace mención de que él lloró al afligido, que él hizo tal cosa, pero realmente nadie ha podido hacer eso por él. Se sentía abandonado, se sentía desolado y aún hasta por Dios, por el mismo Dios. Lo hemos estado viendo a través de todos estos capítulos. Y recordemos, su esposa tampoco ya desde el principio del libro no hemos vuelto a saber de ella. Entonces no había nadie cercano a él, o sea, algún hermano, sus padres, no sé, un tío, pues alguien que pudiera defenderlo de todo esto que estaba pasando. Y por último menciona que pues sí, al hablar sobre el arpa y la flauta, obviamente estos instrumentos eran para hacer fiesta, ¿no? Para hacer música, para hacer un momento agradable. Y él dice que todo eso ya se había cambiado por dolor, por sufrimiento, pues por el luto, como esta sensación de haber perdido algo y que de repente no te explicas, te niegas a creerlo, no entiendes el por qué está pasando. Y pues es esto a lo que él hace referencia, Job, en este capítulo. Y pongámoslo en reflexión en nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos sido así con Dios? ¿Cuántas veces no hemos tenido ese orgullo hacia Dios? Y es triste poderlo ver en la vida de Job, pero es todavía más triste darse cuenta que en nosotros es igual, que realmente la situación humana, la condición humana no ha cambiado mucho. A pesar de que sabemos que Dios está con nosotros, a pesar de que sabemos que es Él quien nos sustenta, que es gracias a Él que pasamos cualquier situación, buena o mala aparentemente para nosotros, es gracias a Dios. Y aún en esa situación, en esa circunstancia, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tendríamos que alabarle, tendríamos que glorificarle sin importar lo que pueda estar pasando. Y muchas veces no es así. O sea, actuamos como el mismo Job, reclamando, poniendo nuestras obras por delante, y aún contra la gente, ¿no? Diciendo que son ingratos, pues quejándonos con ellos, diciendo mil cosas de que yo hice esto por ti y ahora tú no lo haces por mí. Vean los que han pasado. Nuestra condición humana, nuestros pensamientos realmente no han cambiado mucho. Y eso a mí me sorprende la similitud que podemos tener del carácter de Job hacia nuestro carácter hoy en día. Digo, gracias a Dios tenemos su palabra y tenemos el ejemplo en la vida de Job
podemos compararnos, podemos aún pedirle perdón a Dios porque muchas veces hemos actuado igual. Pero sí, es tan similar, es tan aún complicado y somos tan tontos muchas veces. Y somos aún nosotros ingratos con Dios. O sea, nos quejamos de otra gente, pero realmente nosotros somos igual con Dios. Y este era uno de los grandes problemas que tenía Job. Job sí era un hombre necesitado de misericordia, era un hombre que necesitaba ser, que alguien tuviera compasión de él, de su vida, de su situación. No había nadie que pudiera ayudarlo, no había nadie que pudiera defenderlo, ni aun sus amigos que habían estado tanto tiempo con él. Y sin embargo, Job no tenía una condición de arrepentirse, no tenía una condición de quebrantamiento realmente en su corazón, porque en él había orgullo todavía. Y así somos nosotros, realmente no queremos arrepentirnos, no queremos ir a Dios y reconocer, ¿no?, nuestro pecado, reconocer cuánto es que Jesús nos ha dado. Y aunque es simplemente por él que nosotros podemos estar hoy aquí estudiando esto, poder tener un momento de intimidad con Dios a solas, aunque sea el Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Realmente muchas veces en nosotros no hay esa actitud, no hay ese corazón que realmente esté arrepentido. Y bueno, ¿qué les parece si oramos ya para terminar? Y aún para que sea Dios quien nos siga hablando, quien siga mostrando la condición de nuestro corazón. Que sí es difícil reconocerlo, es difícil darse cuenta y que Dios te muestre que no estás bien, que no eres tú quien, quien lo puede todo, que no eres tú quien se sustenta, quien no eres tú quien pudo abrir los ojos, es Él. Es Él, porque hasta en los detalles mínimos que muchas veces no te das cuenta, son gracias a Dios. Entonces, pues vamos a orar. Señor, hoy venimos ante ti pidiéndote perdón, reconociendo que has sido tú quien nos ha dado vida, quien nos ha dado esperanza, quien nos ha salvado, quien nos ha justificado y quien nos ha dado perdón. Que nosotros, a pesar de que no ha habido nada bueno, tú has decidido mostrarnos a tu Hijo. Tú has decidido que sea Jesús quien esté delante de nosotros y quien pueda presentarse ante ti, para que nosotros podamos ser adoptados y podamos ser llamados tus hijos. Hoy no podemos más que agradecerte, más que darte honra a ti, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros, por lo que tú eh, simplemente nos has mostrado a través de tu... Eh, perdónanos Dios por el orgullo en nuestro corazón, por aún siempre estar culpando a alguien más, aún siempre estar viendo lo malo pues lo malo pero hacia ti, Señor, como si tú no fueras eh, quien eres, como si tú no fueras bueno, como si tú fueras injusto, Señor, perdónanos por siempre querer encontrarte a ti algo malo, por querer echarte a ti la culpa, por ser tan ingratos hacia ti, Señor, perdónanos porque aún como Job, eh, Señor, sí, en nuestra aflicción podemos estar mal y, y podemos seguir diciéndote que eres tú, y no reconocer, Señor, que en nuestro corazón hay maldad, que en nuestro corazón hay orgullo. Perdónanos, Dios. Y aún gracias porque nos permites tener este tiempo, nos permites poder
a través de tu palabra poder reconocer nuestra condición, Señor. Gracias nuevamente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Entonces, pues por hoy ha sido todo. Espero de verdad que si no han podido ver los demás capítulos de Job, los vean. Aún les digo, es importante que vean el 29 antes del 30, porque vamos a poder entender todavía más a fondo. Entonces, pues cuídense mucho, que Dios los bendiga y cualquier cosa escríbanos, de verdad, con toda confianza escríbanos, lo que sea, alguna sugerencia, alguna duda. Esperamos vernos pronto y bueno, cualquier cosa, díganos, ¿va? Cuídense, bye.